Bueno, querida, ahora sí, acá está tu nombre completo. Padre, hola, An- sí. An- un gusto tenerte por acá, la verdad, siempre te veo por ahí en el chat comentando. Quiero que te Sí, sientas cómoda, que te sientas bien. Acá somos todos amigos, así que no hay por qué ponerse nervioso. Estamos en una comunidad de católicos, o sea, católicos de verdad. Querida, contanos un poco tu experiencia, ¿no? Eh, este milagro o lo que tú hayas experimentado eh, a través de la fe. bien. Bueno, mi milagro es un poquito largo. Voy a tratar de resumirlo en lo más que pueda. Sucedió el 5 de marzo del año pasado. Yo me encontraba en una situación bastante mal. Creo que eso es como que muy común en el caso de muchos milagros. Yo estaba pasando por una situación bastante difícil. Estaba creyendo en cosas de paganismo. Me había entregado a creencias de esotería. Incluso la música que escuchaba era música nórdica, pero era música nórdica que de hecho en Estados Unidos ahorita es muy famosa. Música que está inclinada a esas cosas pues negativas, Ok, brujerías, cosas malas. disculpa que te corte. ¿Y por qué razón llegaste a ese punto? O sea, ¿qué fue en tu vida lo que te llevó a tomar ese camino, llegar a ese tipo de creencias? Me sentía muy vacía. Espiritualmente estaba muy vacía. Yo había pasado una situación hace bastante tiempo atrás. Yo había estado, vamos a decir, yo tuve un momento como de impulso de empezar la iglesia más joven. Tristemente caí en una comunidad católica bastante escrupulosa y sentí que de algún modo yo no estaba caminando, o sea, sentí que no estaba. Y bueno, me salí de la iglesia y empecé, como se dice, a vivir mi vida, pues vamos a decir, la hija pródiga. Empecé a vivir mi vida, pues, a las anduras, pues, de mías, y empecé a vivir una vida muy desordenada, muy, muy desordenada, en todos los ámbitos muy desordenada. Yo emigro a Chile, con mi actual esposo, emigro a Chile, primero migra él, después me voy yo. Y bueno, tenemos un bebé pequeño también, porque el que tuvo el accidente es mi primer hijo con la primera pareja que yo tuve. Fíjate, ya yo andaba ya teniendo una vida súper desordenada. Y bueno, llegó un momento que yo empecé a sentirme tan vacía, pero una de las cosas que a mí me caracterizaba era que yo me sentía ya condenada. Por eso es que una de las cosas por las que yo estoy en contra de la doctrina calvinista es por eso, porque yo sé lo que se siente un alma cuando ya se siente absolutamente condenada. Es muy doloroso, es muy triste porque sientes que no recibes el perdón de Dios. Es una cosa muy desagradable, es como Pero, que es como si oraras y no tuvieras ese acceso a Dios. Es como si no pudieses tocarlo. ok, Es, pero es, disculpa que te corte. ¿Vos tenías sentimientos de culpas, cosas por el este, estilo? ¿Te culpabas por algo? me sentía que no podía, este, aparte de la vida, me sentía culpable primero por ser extraña, primero, porque yo, aparte también, yo vine reconociendo hace como unos años que tenía un grado de autismo también, junto a mis dos hijos también tienen TEA. Y una de las cosas que siempre he cargado conmigo es la extrañez, sentirme apartada del mundo, rechazada, y esas son como heridas que si uno no sana con el tiempo, te llevan a estos vacíos espirituales tan fuertes que empiezas a caer en otras cosas que no son de Dios. A todas estas, pues para ir resumiendo, yo también había caído en unos juegos en línea, también. Me volví adicta a un juego en línea, no lo voy a mencionar, pero en ese juego en línea, pues,
empecé a vivir otra vida alternativa también. Fíjense lo peligroso que es eso también. Claro, Todo esto a consecuencia de muchos vacíos espirituales. El 5 de marzo, yo salí con mi esposo a hacer unas compras. Me acuerdo que a mí me encanta ir a la feria. Y ese día yo quise ir a la feria a comprar cositas. Con mi esposo salimos todos. Mi hijo no vivía conmigo, porque en ese tiempo él vivía con su papá y vivía con mi mamá, más que todo con mi mamá, allá en Santiago. Y yo vivía acá separada de mi hijo, porque allá estaba la fundación que lo estaba ayudando en este momento a él. Y bueno, nosotros llegamos como a las 4 de la tarde. Mi esposo había comprado unas cosas y me dice, Anne, llama a tu hermana para ver si le compramos los uniformes a Fabio. Me acuerdo que en ese entonces estábamos con eso del inicio escolar aquí en Chile y eso. Yo llamo a mi hermana. Ya yo le había decidido hablar a mi hermana porque eso es otro caso. Yo tenía 3 años sin hablarle a mi hermana, pero ya hace como unas semanas anteriores como que había disipado un poquito la contienda que había en nosotras después de 3 años. Y digamos que el Señor ya me estaba empezando a tocar. Ya el Señor había empezado porque incluso semanas anteriores yo me había levantado una noche y yo me acuerdo que me levanté llorando y yo dije, yo en ese momento solté, mis palabras fueron estas, tengo demasiado odio, fue lo que dije. O sea, era como un desborde que ya no podía más con eso, era algo que me estaba como matando, me estaba agobiando. Y bueno, llegó ese día, yo llamo a mi hermana me cuelga, yo dije, cónchale, ¿por qué no me contesta? La vuelvo a llamar, me cuelga y en eso llamas el esposo, también mi esposo aquí y me llaman y bueno, en ese momento me dice el esposo de mi hermana, ¿está tu esposo allí para que te contenga? Me dice, y yo le digo, ¿pero qué pasó? Llama a Eduardo, llámalo, dile que te contenga. Yo quedo mal, que me acuerdo, muchas ganas de llorar, pues. Me dice, llámalo. Mi esposo yo le digo, Eduardo, abrázame en ese momento y me tiran la bomba, me dice, bueno, Fabio cayó de un 4º piso. Fabio se cayó del apartamento, me dice. Y yo me acuerdo que en ese momento yo grité fuertísimo, sentí en un momento que me desvanecí, se me fue el aire. Fabio es tu hijo. Sí, el mayor, el que se cayó. Ok. Se me fue el aire. Me imagino, ¿no? Me imagino que debe ser un golpe sí. Terrible, ¿no? O sea, sí. Porque cuando te dicen así que se cayó de un 4º piso, me claro, imagino que te imaginas lo peor. Sí, yo me imaginé lo peor, yo entré en una crisis, yo me acuerdo que en ese momento, ya Dios estaba conmigo en ese momento, porque de hecho mi mamá estaba orando mucho, en ese momento estaba orando mucho por todos nosotros, y mami en ese momento estaba en la adoración perpetua allá en Santiago, y ella oraba mucho por mí, ella oraba muchísimo por mí en el Santísimo. Y ya el Señor estaba conmigo, Y me acuerdo que esa oración fue la que yo hice aquí en el cuarto. Le dije, Señor, yo sé que yo no soy digna ni siquiera de hablarte, ni siquiera de dirigirte algo, pero no lo salves por mí, por mi oración, no. Hazlo por las oraciones que él te hacía, porque él es autista grado 3, mi hijo, y mi mamá siempre estaba rezando el rosario con él, y él repetía todo lo que decía mi mamá. Entonces mi mamá siempre decía, no, que Fabio reza mucho, Fabio reza conmigo. Y yo, bueno, Señor, yo lo que me acordé fue de las oraciones que mi hijo hacía, porque obviamente yo no rezaba, yo estaba en el mundo. Ese día mi esposo no me dejó viajar. Disculpa, ¿vos ya sabías el estado de tu hijo para ese entonces? No sabía, porque en ese momento que me avisaron, estaban todos ellos allá con la cuestión de trasladarlo al hospital y todo esto, y entonces yo en sí no sabía qué hacer en ese momento. Yo estaba muy mal, mi esposo no me dejó viajar en esas condiciones. Qué desespero, me imagino, ¿no? O sea, porque era horrible. No sabías, vos no tenías, o sea, no sabías cómo estaba tu hijo. No sabía.
no sabía, y me acuerdo que yo empecé a deambular por la casa, a caminar, miraba, no podía descansar, pero mi esposo me dijo, cálmate para que mañana vayas con más tranquilidad, fue lo que me dijo. Me acuerdo que lo primero que con lo que luché fue con los malos pensamientos de que mi hijo o sea, de que estaba muerto, porque ya en ese momento empecé yo ya a tener una lucha con mis pensamientos de que si se iba a morir, que si me lo iba a traer muerto, que cómo lo iba a enterrar y todo. O sea, ya a mí me estaban viniendo esos pensamientos ya como aceptando, y yo por dentro decía no. O sea, había algo dentro de mí que me hacía resistir todo eso me lo hacía resistir. Y bueno, ya por último, yo ese día viajé al día siguiente, iba destrozada, pero no me permitía aceptar pues la muerte de mi hijo. Pues llego allá al hospital, me acuerdo que me senté con mi maleta toda desorientada, mi expareja en ese momento, que ya Dios tenía todo controlado, desde un principio Dios ya lo tenía todo controlado, me llama, él nunca me llamaba porque él me tenía un odio muy fuerte a mí, pero ese día me llamó y me dijo, Anelis, si hablas con tu mamá, dile que no es su culpa. O sea, ya el Señor a mí me estaba hablando por medio de todas las personas que estaban allí. O sea, ya me estaba preparando, pues. Y yo me acuerdo que en ese momento yo acepté esas palabras, yo dije, está bien. Y lo primero que hice fue perdonar a mi mamá lo que llegué allá, porque mi mamá era la que más estaba a tiempo con él. Y yo llegué y yo le dije, mamá, no fue tu culpa. Fue lo primero que le dije, no fue tu culpa. O sea, yo prácticamente empecé a tomar una actitud de perdón desde que llegué. O sea, no le eché la culpa a nadie, no empecé a hostigar a nadie. Ya el Señor ya estaba tomando control de mí. Yo me siento, pues como te digo, estaba desorientada en mi silla. Mi hermana, con la que tenía muchos años sin hablar, se sentó en esta silla, aquí al lado de mí. Y en ese momento yo sentí, por eso es que me acuerdo cuando escuché el testimonio del padre Byron, que sintió que el Santísimo le habló y que él sintió una voz que salió. Yo sentí que era el Señor que me había hablado a mí y me dijo directamente aquí que salía, me dijo, no es una despedida, me dijo. Y yo quedé así como extrañada, ¿no? Y sentí otra, no es una despedida. Y en ese momento volteé a mi hermana y le dije, ¿sabes, Naila? No es una despedida. Y mi hermana, no es una despedida. Claro, ella lo tomó como algo que yo lo estaba diciendo a la ligera. Pero fue en ese momento que yo sentí que el Señor empezó a hablarme. Y empezó a hablarme. Y esa noche yo tomé la decisión de hacer mi primer rosario de muchos años que yo no tocaba un rosario. Yo empecé a hacer el rosario esa noche. Empecé a hacer el rosario. Y me acuerdo que esa noche hice el primer rosario y al día siguiente empezamos a seguir rezando el rosario, los que podía. Mi mamá empezó a poner a Fabi en todos los grupos de oración posible. Con nosotros estaba orando hasta un padre que estaba, que fue el párroco que a mí me hizo la primera comunión, que fue el padre Inocencio Llamas, también estaba orando por nosotros. Estaban orando, todo el mundo estaba orando por nosotros. Y me acuerdo que bueno, yo empecé a rezar el rosario sin control, no había control en mí. Yo rezaba, yo no sé cuántas veces rezaba el rosario, yo creo que era cada 2 horas, algo así, no sé. Claro, porque a ver, pero no era una motivación mía, ya era un impulso, era una gracia que yo estaba teniendo, incluso durmiendo. Y esa gracia yo se la contagié a mi hermana, porque mi hermana también empezó a hacer lo mismo. Y esto fue tan fuerte que mi hermana y yo, que fuimos las que más rezamos el rosario, a las 12 nos quemaron todos los labios. Eso fue se nos quemaron los labios de tanto rezar. Teníamos todos los labios quemados. Éramos las únicas 2 personas con los labios quemados. Rezábamos dormidas. Que mi mamá me decía, pero bueno, ¿y esta qué está? Y yo me despertaba y me despertaba, Dios te salve María, llena eres de gracia, pero sola. O sea, era un impulso ya, era solo, era algo
era algo increíble. De hecho, yo he intentado volver a hacer rosario como esas veces y no ha vuelto a pasar. Eso no, eso fue una gracia especial. O sea, qué impresionante porque, a ver, Sí. me imagino que capaz que en ese momento vos no tomabas como dimensión de lo que estaba pasando. No. Porque No. por un lado tenías, claro, el dolor de la situación de tu hijo, todo esto. Al principio no, Luis, pero luego empecé a estar como en un estado que incluso a mí me cuesta explicarlo porque, o sea, incluso se lo he explicado a mi mamá y mamá, no, eso es que estabas en shock. Todo el mundo me dice, no, eso es que estabas en shock, estabas viviendo una emoción. Pero no, yo entré en un estado, pienso yo que fue un estado de contemplación por gracia, no fue porque yo soy santa, porque en ese momento que yo empecé a sentirme que el Señor me hablaba de muchas formas, con señales, con palabras, con gente, con todo, y yo estaba consciente de que eso estaba pasando, yo me sentí miserable. Sí, Eso fue, me empecé a sentir miserable porque yo decía que yo no era digna de esa gracia, por cómo estaba yo viviendo, por como la vida, y lo primero que se me vino fue que yo no me había confesado en años, y me sentía tan mal, porque yo decía, yo no me merezco esto, decía yo, o sea, era un amor tan inmenso, que yo decía, yo no me merezco esto. Pero que justamente es lo que sucede, ¿no? Cuando una persona realmente se encuentra con el amor de Dios. Porque es interesante, parece una paradoja, pero es lo que sucede. Cuando nos encontramos con el amor de Dios, nos sentimos indignos. De hecho, poder entender el amor de Dios es sentirnos indignos. Yo creo que ninguna persona que se sienta digna del amor de Dios ha conocido el amor de Dios en profundidad. No. Porque justamente el amor de Dios es tan hermoso, tan grande y tan santo que genera en nosotros el no sentirnos dignos de ese amor. Y por eso muchas personas pueden detectar aquí, ¿verdad?, en tu testimonio, esa humildad que tú mostrás en el testimonio, porque justamente es lo que despierta un encuentro sincero con Dios, humildad. Es lo que estábamos hablando hoy con el hermano Marcelo, ¿no? La humildad, de saber que nosotros no somos dignos, ¿no?, de Dios. Sí. Y que muchas veces nos podemos preguntar, ¿pero por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Pero bueno. Luis, eso pasa, yo te voy a decir algo, uno se reconoce cuando uno de verdad se da cuenta, cuando el Señor te ilumina y te muestra en la miseria en que vives, porque uno naturalmente no se da cuenta, uno cuando está velado no se da cuenta, hasta que llega un momento que te das cuenta de lo miserable que eres, cuando de verdad el Señor te ama tanto y tú te das cuenta que no eres digno de Él en absoluto. Entonces, que es por gracia que Él te ama, es por gracia, porque yo te digo, yo en el estado que estuve, y es que mira, me pasaron muchas cosas increíbles. Mientras mi hijo se iba sanando arriba, eso era otra cosa, yo iba a subir a ver a mi hijo y yo en vez de bajar atormentada por verlo conectado a muchas máquinas, yo sentía que de mi hijo emanaba una paz. O sea, salía una paz. Contanos un poquito, acá vos ya sabías la situación de tu hijo. ¿En qué estado se encontraba tu hijo en primera instancia? O sea, cuando los médicos mi hijo tuvo un TEC severo grave. Fue un golpe en la cabeza. Dios. Fue un golpe en la cabeza y aparte tenía una costilla fracturada. De hecho, los médicos habían dicho que uno de los ojos había que hacerle estudio porque parece que podía perder un ojo, pero aparte de eso también tenía una trombo. Y lo más increíble fue que a los días de nosotros empezar a orar, mi hijo, la fractura de costilla desapareció. De repente ¿Cómo que desapareció? Desapareció. Él tenía una fractura en una costilla y desapareció. Pero, ¿y cómo te lo explican eso los médicos? No tienen explicación. No tienen explicación. Ellos no encontraron explicación. De hecho, ellos tenían ¿cómo se dice? Un panorama negativo.
O sea, ellos, Sí. de hecho, tenían diagnóstico reservado porque ellos pensaban que posiblemente mi hijo no pasara la noche. Claro, porque date cuenta con la costilla Claro. quebrada, el golpe en la cabeza, eh, date cuenta que te dijeron que podía perder un ojo, o sea, realmente la situación de él era delicada, pero qué increíble, o sea, esto de la costilla, que de repente desaparece la quebradura, ya es un signo de Dios, ¿no? Como diciendo, Sí, claro. quédate tranquila que yo estoy con ustedes, Sí, yo estoy con sí, tu hijo, ¿eh? sí. Y mira, algo que para los escépticos, pues que no creen que la música puede sanar. Mira, yo esos días que yo estuve así, para mí, el YouTube fue una herramienta que el Señor usó para, para ayudarme a mí, porque yo me sentía sola, porque yo, como en ese momento mucha gente estaba orando, pero a mí nadie se me acercó a hablarme de Dios. Para mí, Dios fue directo a mi corazón, fue directo hacia mí. Él, como sea, se buscó la forma. Y entonces yo me acuerdo que hubo una canción de Atena, de ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y para mí esa canción fue tan especial para mí esos días. Y después, bueno, después yo me enteré que esa canción es el mensaje de Juan Diego, pues que la Virgen le dio a Juan Diego. Y para mí ese mensaje fue muy, muy especial. Por eso es que a raíz de ese milagro también nació mi amor a María. De hecho, yo empecé a amar a María y fue algo muy extraño porque yo sentía amor por ella, pero yo no me explicaba por qué. No Pues, tenía explicación. no, Me o sea, nacía, La a mí yo gracia. decía, claro, a mí sí, era un amor. Entonces, yo entendí que los que amamos a María no es por nosotros mismos. pues a mí Es me pasó, Jesús que como ama a su madre, nos da ese sentir que él siente por su madre. Y entonces eso es algo que la gente no lo va a entender ni lo va a explicar, ni te lo va a poder explicar con nada, porque después que tú te das cuenta es que es el amor de Jesús el que ama. No eres tú, humanamente tú no podemos amar lo suficiente. vos sabés que a mí me pasó algo parecido cuando empecé a estudiar el catolicismo y empecé a estudiar los dogmas marianos, que de repente empecé a sentir un amor por la Virgen María que las personas podían darse cuenta, ¿no? Yo todavía era protestante, todavía era pastor protestante, pero defendía los dogmas marianos. Entonces, las personas que eran protestantes me empezaban a cuestionar, me empezaban a atacar públicamente, algunos con ironía, me decían, Luis, parece que te hubieses enamorado de la Virgen María. Y yo le respondía, sí, por supuesto, porque es mi madre. O sea, hoy entiendo que es mi madre. Lo entiendo. ¿Cómo no voy a amar a mi madre espiritual? ¿Cómo no amar la madre Sí, de mi Señor? O sea, es como que de repente empezás a sentir algo que ni siquiera vos habías pensado que se podía sentir no, por alguien que no conociste. Porque, a ver, así pasa. no conocimos a la Virgen María, pero ¿cómo es que de la noche a la mañana se puede despertar esta devoción por la Santísima Virgen? Tiene Es que una ser gracia, es una exacto. gracia. Es una gracia porque de hecho es un amor que no puedes explicar, porque por lo menos a mí me pasaba eso, que y de hecho me acordaba de aquellos momentos cuando era católica light, como decía yo, católica light, pues católica no practicante, y yo decía, pero si yo no amaba a la Virgen así, yo no amaba a la Virgen así, y entonces se despierta aparte el amor a María, y entonces inmediatamente también se da el amor a la Eucaristía, porque es una cosa muy confusa que a mí me ha costado entender todavía, de que entre María y Jesús todavía existe ese amor tan profundo. Entonces, cuando tú recibes realmente la gracia de Dios, te despiertas y empiezas a darte cuenta de estos misterios que son imposibles de comprender. Así te los expliqué con teología, con apologética, pero la gracia es la que te permite abrir los ojos y darte cuenta de, ¡ah! Este es el misterio. ¿Sabes No lo que lo entendí, yo no lo veía, o sea, es muy difícil. Y para mí fue algo muy bonito, porque yo de verdad que me acerqué mucho a la Virgen y tanto así
que cuando mi hijo se quedaba solo él no estuvo en el hospital, él estuvo en el Centro Clínico Asenjo, Instituto Asenjo, que es un instituto especial aquí en Chile para casos de cerebro, del cerebro, pues, o sea, estudios específicamente de cerebro, creo que de columna, de esa parte, el sistema nervioso, toda esta parte. Y bueno, yo me acuerdo que te estaba contando, se me fue lo que te iba a decir. Ahora, disculpa que te corte. Vos tocaste muchas cosas que son muy sensibles y al mismo tiempo son cosas bonitas. Por ejemplo, Sí. el amor de Jesús por María, que muchas veces los evangélicos no entienden esto. ¿Por qué? A ver, no hace mucho hubo una disputa entre el mundo evangélico sobre el tema de María, Madre de Dios. Entonces, por ahí estuvo el filósofo Jonathan Ramos y otros defendiendo justamente que desde la filosofía, desde la ontología, una madre siempre es madre. Incluso en la eternidad es madre, porque no se deja de ser madre. Ahora, no. Si Jesús es Dios y ama sobremanera, ama de una manera que nosotros no podemos llegar a amar, imagínense el amor de Jesús por su madre. Es grande porque la única forma de que tú sientas amor a María es sintiendo el amor de Jesús, porque Jesús ama a su madre. Entonces ese es un punto muy fundamental para saber si en verdad estamos amando, pienso yo. O sea, yo lo veo así, porque incluso es Jesús que te hace amar a su madre y luego María te hace amar a Jesús. Entonces llega a ser un amor que se da. Yo no sé si esto entra dentro de la mística, yo creo que sí, porque es algo inexplicable. Entonces empiezas a mirar a Jesús con otros ojos, porque entonces te das cuenta del corazón palpitante de Jesús, te das cuenta del corazón de María, te empiezas a dar cuenta de esas cosas. Me acuerdo que después del accidente de mi hijo, una de las cosas que a mí me llamó tanto la atención fue que Jesús fue traspasado. A mí se me venía mucho y el Señor me hablaba muchas cosas que yo no entendía y sin necesidad de tener mucho conocimiento, porque yo no tengo mucho conocimiento en estas cosas. Y el Señor me hablaba, por lo menos de repente encontraba el tema de la transfiguración. Y el Señor me hablaba con el tema de la transfiguración y me mostraba, mira cómo yo fui traspasado. Y ahora mira a mi madre, mira a los otros santos. Y entonces era como que me decía, así es que todos se tienen que dejar de traspasar por mi amor. Cosas así que yo no entendía, que me explicaba él de una forma muy, muy particular, porque evidentemente pero, yo no los iba a entender. Escúchame, lo veías más cercano, porque muchas veces lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de Dios, como hablamos de Dios, del ser más perfecto, lo vemos lejano, como lejos de nosotros, lejos. Pero todo esto, entender o sea, nunca vamos a entender a perfección, pero tener una dimensión más grande sobre el amor de Dios por su mamá, el amor de Dios por nosotros, que Él fue traspasado por amor, te muestra a un Dios cercano, un Dios no tan lejano, sino ese Dios que realmente, a pesar de ser Dios, realmente quiere tener una relación con nosotros. Luis, y te das cuenta de algo, son una familia. Amén. Mira, yo después que yo ese milagro yo lo viví tan intensamente que yo me di cuenta que tanto la Trinidad como María están juntos. Siempre están juntos porque son una familia, trabajan en conjunto, trabajan juntos. Yo sentía que los tres estaban conmigo. Yo a veces no sentía quién me hablaba, porque habían cosas que yo sentía que era Jesús que me hablaba y otras cosas, por lo menos habían señales físicas que yo veía. Por lo menos a mí me pasó algo cuando yo estaba ida, que el Señor me mostraba la sanación de mi hijo. Había una imagen en el Instituto Asenjo, que no es una imagen religiosa, donde salían 2 manos y un cerebro. De hecho, lo puedes buscar, Instituto Asenjo de Neurología, y vas a encontrar la imagen que ellos tienen en la entrada, que son 2 manos con un cerebro. Y yo me acuerdo que yo sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando, que así estaba el cerebro de Fabio en sus manos. Con esa imagen me estaba hablando. Y entonces, en ese momento, casualidad de la vida, que yo estaba
sintiendo que me estaba hablando eso, vi cómo se posó una paloma encima de la imagen del cerebro de esa imagen. Claro, Entonces, claro, que la era gente te una podría cosa decir, la gente que te estaba podría decir que loca, es, claro, o que que es estaba casualidad, chiflada. ¿no? Que es Sí, casualidad y no sé sí, qué más. sí. Pero no, yo tenía tanta fe, era una fe sobrenatural, literalmente era una fe sobrenatural, era una fe que ni siquiera era mía. De hecho, uno de los testimonios más grandes que yo tengo es mi expareja, no parecía mi expareja estaba transformado. Él es la persona más pesimista que puede existir en el planeta. Y todas las veces que él estaba ahí, Dios me hablaba a través de él y era la persona que estaba más animada. Yo no lo podía creer. Era una cosa, era increíble, de verdad era increíble. Yo me sentí muy acompañada de Dios después y desde ahí yo tomé un cambio radical. Después mi hijo salió, dio de alta, mi hijo duró 15 días en ese instituto, no duró nada. Mi hijo se rehabilitó rápido. Fue un milagro. O sea, de hecho, la doctora, cuando lo bajó a hospitalización, me dice, Fabio, ya lo vamos a bajar a hospitalización para que empiece ya a recuperarse, pues a observación, tal. Me dice, y entonces, claro, nosotros brincamos, nos alegramos, me dice, nosotros también creemos que Fabio es un pequeño milagro. O sea, ellos en su, Qué en su, increíble, ¿eh? O sea, pero acá no hay que, duda. O sea, cuando los sí. doctores reconocen que también están delante de un milagro, es porque es un milagro. Sí, de Porque, hecho, mi hijo tenía una trombo que ellos no se explican cómo se estaba curando sola la trombo. qué No increíble, sé, ¿eh? se estaba Porque si no curando. si no tenían que operar, y me imagino que cualquier operación allí es delicada, ¿no? Entonces, imagínate Sí, esto, ¿no? Que Dios sí, esté obrando. de hecho, los primeros días, los días más difíciles que nosotros oramos, yo sentía por primera vez en mi vida que sí estaba corriendo una carrera, que el Señor me estaba poniendo a prueba a ver qué tanto orábamos, a ver qué tanto resistíamos. Llegó un momento que yo dije, ya, esto es una prueba de resistencia. Fue dentro de mí, en mi espíritu, no, o sea, ya era el espíritu hablándome a mí de, me está probando la fe. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que yo escribí, les dije, le dije a las personas que estaban orando y que me estaban escuchando, yo estoy sintiendo, porque es que me pasaron muchas cosas sobrenaturales. Hubo un día que yo sentí que me sostenían de los hombros. Y me acuerdo que me acordé de la palabra de Moisés, de cuando Moisés le levantaban las manos para que ganaran las batallas. Yo me acordé de esa palabra. Y yo tuve que, de hecho, a mí el Señor me habló muchísimo de Moisés, de cómo él sacó a Moisés de Egipto, lo llevó al desierto y me lo explicó de una forma que a mí me impresiona porque que por cierto, los evangélicos y dicen, no, que Moisés tenía el bastón de la autoridad. Y cuando el Señor a mí me explicaba las escrituras de Moisés, me decía, el bastón de la fe, el bastón de la fe. Con Amén. ese vas a hacer mis maravillas. Y yo, ¡oh! Yo quedaba impresionada de las cosas que me hablaban el Espíritu. Y bueno, para mí fue muy impresionante. Me pasaron muchas cosas sobrenaturales, muchas cosas Y te sobrenaturales. voy a hacer una pregunta. ¿Tu hijo, él vivió también algo así sobrenatural o más bien fuiste vos la que vivió todo eso? Mi hijo, o sea, como mi hijo es grado 3, yo no sé qué habrá Ah, vivido claro, él claro. en su interior, pero él tenía una manifestación particular. Todo el mundo que llegaba a donde él estaba sentía que salía paz del consultorio, como algo que salía, como una presencia. Y de hecho, la gente subía y en vez de bajar desconcertados, todos llorando, la gente bajaba como consolada. Y eso era totalmente atípico, eso no era normal. Yo en vez de bajar vuelta triza, yo bajaba confortada. Y yo, ¿pero qué es esto? Que Qué tremendo, eman, ¿no? emanaba paz de la cama. No sabemos explicarlo, pero lo hacía. Lo hacía. Era algo increíble. Y de hecho, yo llegué a tener tanta fe en ese entonces, una fe tan sobrenatural,
que yo sabía y estaba segura de que la Virgen se quedaba con él en las noches. Yo le decía, María, eso era lo que te iba a contar. Cuando lo dejaba solo en el hospital, yo le decía, María, yo te lo encomiendo, yo te lo dejo, porque a mí me da miedo irme y dejarlo solo. Todas las noches decía eso. María, te quedas de guardia porque yo no sé qué hacer. O sea, yo ya llegaba a un punto que hacía este tipo de oraciones porque yo me daba un terror irme del hospital. Me daba un terror irme del hospital y ya por último yo dije, no, yo se lo encomiendo a la madre. Se lo encomiendo a ella porque ella es la única que lo va a saber cuidar en la noche. Y así era, llegó un punto tan cercano que yo sentía pedirle a la Virgen, a mi madre, que se quedara ahí con él, cuidándolo, velándolo, que cuidara que chequeara los aparatos, que lo cuidara. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la fe? Porque para cualquier persona esto podría ser así como una locura, ¿no? Te podrían ver como una religiosa, mira esta está desquiciada, claro, está desquiciada, le pide a la Virgen que controle los aparatos. Pero eso es fe, eso es fe. O sea, las personas no tienen noción del poder de la fe. Cuando nosotros realmente creemos, cuando nosotros descansamos a pesar del desespero en Dios, porque muchas veces las personas confunden, piensan que tener fe es estar en el momento más feliz de nuestra vida, y no. Donde la fe realmente triunfa es en el momento más oscuro de nuestra vida, cuando pasamos por el valle de la sombra, que era por donde vos estabas pasando, ¿no? Pero la verdad es que tu testimonio es increíble, ¿no? O sea, todo lo que tú estás narrando, contando, es cómo se te abre ese mundo espiritual por medio de esta tragedia, ¿no? Que bueno. No, y siguieron ocurriendo milagros, Luis, porque yo después de que no me dieron a mi hijo de alta, y al final yo me lo traje a vivir conmigo y todo, el Señor ordenó mi vida. Él ordenó mi vida, literalmente ordenó mi vida. De hecho, mi esposo y yo nos casamos en febrero de este año. Nos organizamos, o sea, mi vida cambió 100%, 100%, tremendo, ¿no? sí, y todavía, o sea, ahorita por lo menos mis luchas es pues la resistencia, pues, porque ahora como que el Señor me tiene pues en esa prueba pues de fidelidad, bueno, de mantenerme, de resistir, de seguir caminando pues y de seguir sanando esas cosas interiores pues. Pero es un testimonio que me cambió la vida, que me cambió la vida, me cambió la vida. No, la verdad es que son esas experiencias que te marcan para siempre, ¿no? Sí. O sea, vos no podés negar lo que viviste. O sea, viene una persona y te dice, mira, Dios no existe. Vos decís, pero es imposible. ¿De qué estás hablando? Vos no viviste lo que yo viví, lo que pasa. Porque si hubieras vivido lo que yo viví, no dirías que Dios no existe. ¿Ves? No, y no tanto eso, sino que, como yo le digo a la gente, para mí, ahora lo difícil es no creer. O sea, no creer. O sea, yo no tengo excusa para no creer. O sea, ponerme en ese plan de decir, oh, es que ya yo no voy a creer. Eso es como ser una Judas. Eso es ser una Judas completa, porque ya yo viví un milagro, ya yo viví la gracia de Dios, yo he visto cómo Él es. Entonces, eso es como aceptar algo que es falso en mi vida. O sea, por lo menos que un ateo me diga, no, que Dios no existe, y yo diga, no, sí, es verdad, tal. Es negar una verdad. Es negar lo que te decían los médicos. Esto claro, claro, y es increíble. Yo cuando es que el Señor lo hizo todo a su manera, y que la misma médica confirmara, sí, es un pequeño, creemos que Fabio también es un pequeño milagro. Yo dije, claro que es un milagro. Claro. La verdad que nos emocionaste con tu testimonio, las personas te agradecen en el chat, muchos comentarios positivos del testimonio, la verdad, muchas personas agradecidas, porque esto alimenta nuestra fe, ¿no? Que muchas veces las vanidades de la vida,
¿no? Todos los días, lamentablemente, cuando despertamos y abrimos las puertas de nuestra casa, lo primero que golpea la puerta de nuestra casa son las vanidades, ¿verdad? Las tentaciones, Sí. el orgullo, la vanagloria, el afán de cada día. Y estos testimonios, la verdad, nos traen a tierra, ¿no? Nos llevan de vuelta al camino. Yo, la verdad, muy agradecido contigo. No sé si querés agregar Bueno, algo más. hay que darle gracias a Dios. Yo pienso que darle gracias más que todo a Dios, porque pienso que Él permitió este momento, pues, para que muchos conocieran este testimonio y que esto sea para gloria de Él, porque Él es el que ¿cómo se dice? Se lució, vamos a decirlo así. Él Claro, fue amén. Para la gloria de Dios. el galante, sí. Él fue el galante de esto y le doy gracias a Dios, pues, de haber compartido contigo este testimonio y con todos y el espacio. Antes que te vayas, solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa para vos la Eucaristía? Ay, la Eucaristía es como, es todo. La Eucaristía es todo. Es el mismo Cristo latiendo, o sea, latiendo allí por ti. Y entonces es un amor, ¿no? Que a veces cuesta, ¿no? A veces como que pareciese que no, pero yo te digo, yo he vivido cosas con la Eucaristía. Bueno, te cuento rapidito una cosa que a mí me pasó cuando Pascua. Me recuerdo que ese día me quedé llorando porque mi mamá se fue primero y yo ese día no podía salir porque mi esposo no había llegado y estaban mis hijos y yo quería ir a la adoración y me entró un dolor tan fuerte y empecé a llorar muy fuerte y lloraba desconsolada. Y cuando llegué, que después mi esposo llegó y yo me fui rápido, pues yo dije, no me quiero perder la adoración. Yo cuando vi que el sacerdote venía con la Eucaristía, yo sentí en mi corazón que se me iba a salir. O sea, yo sentía que se me iba a salir y he aprendido como a tener ese amor por el corazón de Jesús, porque es el corazón de Jesús allí en la Eucaristía. Es el Señor, o sea, no podemos caernos a cuento. Es el Señor ya está cansado de decirlo en su palabra, que es el mismo, coman y beban de mí, aquí estoy yo. Y es el Señor, en la Eucaristía es el Señor allí, que se hace más, es todo. La Eucaristía para mí es todo. Amén. Muchas gracias, querida, muchas gracias, la verdad. Agradecidos a Dios, a la Virgen, ¿verdad? Y a todos los santos. Y bueno, sí. y que Dios bendiga a tu hijo, bueno, a tus hijos, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a tu matrimonio, a tu familia, que pase lindo, ¿eh? Muchas gracias por subir. ¿Cómo se corta esto, Luis? Porque yo no... Ajá, ya, aquí salir. Ahí salir. Aquí.